café en mano, que ya regresa Café Internacional. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 424-2769. Volvemos a Café Internacional por la radio FM 88.9. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 424-2769. Recordá, 424-2769, teléfono fijo de la radio. Y como lo prometimos, estamos en este caso con concejal peronista, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal, y obviamente no necesita presentación, Diego Giuliano, que le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va? Un saludo y una alegría acompañarlos en esta tarde aquí en el programa, ¿no? Bueno, estábamos hablando un poquito, comentando un poquito el tema sobre la inseguridad en el corte antes de ingresar, y hablamos un poco de aquellos titulares importantes que la prensa hoy en día está, si se quiere, poniendo en las principales carteleras de la prensa nacional y local, que tiene que ver con las maras en la Argentina, si hay un terrorista libio o libanés que pasó por el aeropuerto o no pasó. ¿Le parece que hay una especie de irresponsabilidad en el tratamiento de los temas de seguridad en la Argentina? Bueno, yo creo que en el caso nuestro de la ciudad de Rosario no necesitamos tener problemas internacionales, ya los tenemos a nivel barrial, te diría. Es decir, no necesitamos agregarle más a una ciudad que lamentablemente, y lo digo con un dolor profundo, pero lo digo también con la responsabilidad de haberme anticipado, no solo yo, sino otros tantos, que nos anticipamos a la evaluación de este problema como un problema central de la ciudad. Si estamos hablando de la ciudad más violenta de la Argentina. Y este programa que tiene esta mirada internacional, a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió, digo, cuando estaba en el Consejo Municipal y vino alguien a decirme, mira, está The Economist, que quiere hacer una entrevista, te quiere hacer una entrevista, a vos como presidente de la Comisión de Seguridad. Pedí que me ratifiquen quién era el que estaba, ¿no? Era un periodista de The Economist que se acercó, corresponsal en Uruguay, a ver la problemática de Rosario. Y luego fue, la semana pasada, el viernes, fue una de las notas de The Economist, ¿no? La ciudad la ponen como un lugar de guerra, con una cantidad de muertos que la ponen en el lugar de las ciudades que tienen grandes conflictos de seguridad. 1.061 muertos en 4 años. Y esto es lo que supieron conseguir, digamos, para usar la frase. Los laureles, no, exactamente al revés de lo que supieron conseguir. Me parece que la problemática de la ciudad tiene varias aristas. Hay una arista que tiene que ver con una violencia ambiental que puede ser compartida con otras ciudades del mundo y de la Argentina. Y hay que tiene que ver con la desestructuración de algunas instituciones, con la falta de valores en algunas otros ámbitos, con el trabajo, con la brecha, con las diferencias sociales, pero le diría, no ese es el punto central. Eso es un punto común con otras ciudades. La inseguridad en Rosario tiene también que ver con la perforación que el narcotráfico ha hecho de algunas de nuestras instituciones. Diría perforación que se nota, que se advierte cuando uno mira los números de Rosario, cuando uno mira las disputas en Rosario por el territorio de venta de estupefacientes, de droga. Entonces uno ahí observa que hay toda una mecánica que tiene que ver con las rutas de la droga. No es cierto que la ruta de la droga sea una cosa prefijada. Cuando el ex gobernador Wiener hablaba de la 34 y la 11 y el río Paraná, la verdad que hay muchas otras ciudades ubicados en los mismos tramos de ruta y no tienen este problema con la escala que tiene Rosario. Entonces lo que pasa es que en Rosario es más fácil. O sea, la droga tiene una ruta que tiene que ver con donde es más fácil pasar y donde es más redituable pasar. Y en Rosario fue fácil y redituable. Sobre todo porque esa especie de peaje lo pagan en especie, y en especie digo en sustancias, en drogas, que luego se venden, se comercializan y tenemos hasta una condición de ciudad mayorista de distribución de droga en buena parte del país. Ahora, llama la atención también en el caso del gobierno provincial, en donde al comienzo hay una mirada bastante punitiva con la cuestión de los estupefacientes y por otro lado también se pasea
al expresidente Mujica, el presidente uruguayo, comentando las bondades, en este caso, del programa uruguayo, y al día siguiente, casi sin criterio político, casi sin cintura política, se hace un operativo en Plaza San Martín, fuertemente cuestionado por Gabriel Ganón, director defensor del pueblo en este caso, en donde a jóvenes que estaban ahí consumiendo marihuana, en este caso el poder punitivo, lo que hace es hacer inteligencia policial para detectar a estos jóvenes, que en la plaza lo podemos ver todo. ¿Cuál es la coherencia o el criterio o la mirada que tiene, si es que hay una mirada del gobierno provincial con respecto a la seguridad, al narcotráfico, a los estupefacientes? Bueno, vos fíjate las contradicciones que vos estás marcando en este momento y que son, le diría, moneda habitual en estos gobiernos, últimos gobiernos, ¿no? Que empezaron con un discurso que era el de, el discurso primero de la sensación, una cuestión casi del orden de lo emocional. Es decir, la inseguridad tenía que ver más con una sensación. Estudiaron, buscaron doctrina para explicar la sensación, perdieron un tiempo valiosísimo en esto de explicarlo, hasta técnicas, trajeron expertos para hablar de la sensación de inseguridad, politólogos, y luego eso se derribó. La sensación no era una sensación, era real. Luego ensayaron un segundo tramo de explicación. En vez de discutir las causas y de discutir las herramientas con que combatimos la violencia, discutieron la estigmatización. Es decir, Rosario era la víctima de una confabulación porteño-céntrica y sobre todo mediática, con intereses políticos que querían consignar que la ciudad era una ciudad narco. Es decir, otro tiempo perdido. Todo esto sin reconocer el problema. Mientras tanto, desde un lugar como el Consejo de Rosario, venimos planteando la emergencia en seguridad, el estudio serio de las causas del problema y de la respuesta, sobre todo que a nivel estatal tenemos que dar. Y así pasaron 6 años. ¿Qué respuesta se les puede dar al tema de la seguridad o inseguridad en la ciudad de Rosario? Bueno, ustedes saben que el tema de la seguridad no es un tema de una sola mirada, tiene varias miradas. Ahora, la seguridad, yo coincido en que no se resuelve solamente con la policía, pero menos se resuelve sin policía y menos se resuelve con la mitad de la policía en connivencia con el narcotráfico. Y esta es la cuestión, ¿no? Si tenemos una parte de la policía vinculada al crimen, no hay que ser, un experto. Cuando decíamos esto antes nos decían que éramos exagerados, que hacíamos campaña política, que era una especulación. Ahora lo dicen otros actores. Ahora lo dice un periodista nacional que ha sido muy valorado por los mismos que hoy dicen que es un operador de cuarta, pero un periodista como La Nata ahora ya lo plantea con todas las letras. Ahora lo dice The Economist, lo dicen publicaciones internacionales, salimos en El País, salimos en The Washington Post. El socialismo dice que buscan intervenir, en este caso desde la ciudad de Buenos Aires, la provincia. ¿Está esa mirada sobre intervenir? Yo creo que esto es parte de la estrategia o del complejo de victimización a los que nos tiene acostumbrado el socialismo en su tiempo de gobierno, ¿no? El problema está afuera, atrás, al costado, abajo, nunca está adentro. Y yo creo que si bien hay circunstancias, cuando vos me decís qué respuesta para la seguridad, hay circunstancias que tienen que ver con el afuera, hay mucho con el adentro. Entonces, ¿cómo podés resolver vos este tema desde el punto de vista de bajar niveles de violencia? Resolver es bajar niveles de violencia. No es delito cero, pero es bajar la sangría, bajar la violencia desatada. Ayer recibí al barrio Cristalería, y el barrio Cristalería lo que nos estaba contando es que este fin de semana, el anterior y durante la semana, tuvieron enfrentamientos. Entonces, esta palabra enfrentamiento surge de un vocabulario que puede ser vinculado al terrorismo, vinculado a que haya enfrentamientos a las zonas de guerra. No, en Cristalería, al norte de la ciudad. Enfrentamientos, tiroteos permanentes que se escuchan y la gente tiene temor de salir a la calle. Una subcomisaría con un solo móvil. Y esa es la respuesta de esta campaña publicitaria tan efusiva. Claro, eso le iba a preguntar porque casualmente me decías, bueno, hay que tratar el tema de la seguridad de múltiples áreas.
¿El área de la publicidad es un área ahora prioritaria en el tema de seguridad? Es muy buena la pregunta, porque la verdad que la publicidad es el último orejón del tarro en materia de seguridad, ¿no? En seguridad, yo siempre lo planteaba cuando nos tocó alguna experiencia en este tema, la única publicidad posible en seguridad es ver cómo funcionan las cosas. La mejor publicidad es tener patrulleros preparados, dotados, no uno para 45.000 personas. La mejor publicidad es cuando empezamos a ver que bajan los niveles de violencia, donde empezamos a ocuparnos de las plazas, empezamos a poder convivir en paz. Esa es la publicidad, no carteles, cartelería pública. No sé, hoy usted enciende cualquier radio de la ciudad y la verdad que lo único que se escucha son publicidades sobre la seguridad. Es una nueva dimensión inventada por los marketineros del socialismo acerca del rubro seguridad. Un invento mundial, le diría. No conozco. Usted puede publicitar un servicio, que se puede hacer. Ahora, lo que hacer campañas de propaganda con la seguridad, la verdad que no hay antecedentes. No conozco antecedentes. Hay un debate sobre el tema de la seguridad que incluso en muchos medios se estuvo analizando, porque la aparición en este caso real o inexistente, imaginario o verdadero de las maras, de células terroristas, de inseguridad muy importante en la Argentina, se empezó a analizar el caso y a discutir el caso de las Fuerzas Armadas en el combate de la inseguridad y en el combate de los estupefacientes a nivel interno en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Yo creo que las Fuerzas Armadas son la última ratio de esto. Quiero decir, es la salida ya frente a una situación desesperada. Me parece que hoy en día tenemos una ley de seguridad interior que impide la intervención de las Fuerzas Armadas desde la perspectiva de la seguridad interior, o sea, específicamente de los temas de prevención y de intervención frente a los delitos. Las Fuerzas Armadas hoy tienen otros objetivos, tienen otras prioridades. Ahora, son nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros venimos de una etapa, de una historia reciente, donde las Fuerzas Armadas han tenido roles que las han desprestigiado enormemente frente a la sociedad. Y eso también ha marcado una política. Es decir, en Brasil, por ejemplo, no hay un rechazo público al hecho de que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Ni en los Estados Unidos, ni en otros lugares del mundo. En la Argentina no tenemos que olvidarnos de nuestras cicatrices. El pasado reciente, la desaparición forzada de personas, la situación que usted me dice no tiene nada que ver con la actual Fuerza Armada. Correcto, no tiene a lo mejor nada que ver, pero creo que tenemos que, esas cicatrices siempre están, el mapa de nuestras cicatrices siempre están. Sí, perdón. De hecho, en estas cicatrices que se ven, siguen pasando estas racias donde piden documentos a gente y los detienen por averiguación de antecedentes, cuando en realidad uno no está obligado a portar el documento en la calle. Mi pregunta iba hacia ese sentido. Por un lado, uno busca garantizar la seguridad, etcétera, y dentro de las movilizaciones que hubieron en la ciudad, uno de las cuestiones que me llamó la atención es quizás muchos partidos políticos más de izquierda o centro izquierda, de hecho el socialismo se opta por decir que es de izquierda, no han sabido tomar la política de seguridad como una política que hay que llevar adelante. Y por otro lado, suele pasar que el otro caso, la respuesta siempre es llamar a Gendarmería, que vengan a los barrios, y los barrios más humildes generalmente son los que terminan padeciendo, sobre todo muchas agresiones de parte de estas fuerzas de seguridad. Entonces, ¿cómo se garantiza la seguridad respetando ciertos derechos humanos, sobre todo, y que no sufra la población, que es en realidad la que siempre termina sufriendo más los hechos delictivos también? Coincido plenamente en tu abordaje, ¿no? Primero, porque el tema de la seguridad, que algunos lo vinculan directamente a un tema ideológico, de derecha, de fascismo, y este es el prejuicio ideológico que tiene el socialismo en este tema, el socialismo gobernante en la provincia de Santa Fe y en la ciudad, ¿no? Ellos durante mucho tiempo no abordaron el tema porque les parecía que no estaba en la agenda de su ideario. Y la verdad que es un gravísimo error, porque la seguridad en verdad es transversal, y te diría los sectores más vulnerables, no solamente desde el punto de vista de las víctimas, sino también de
de muchas veces las persecuciones tienen que ver con los sectores más humildes de la ciudad. Hoy vos vas al barrio de Las Flores, y nos pasó hace 2 semanas, y que entre comillas, y la gente no me puede ver, pero yo hago las comillas, entre comillas es una zona roja de la ciudad, una zona donde el delito parecería ser apoderado de todo el barrio, y son los primeros que piden seguridad. Las madres con los chicos en los brazos pidiéndote, traigan seguridad. Es decir, los sectores medios y medios altos tienen herramientas para defenderse de la inseguridad. En general, al que le roban de un sector medio y medio alto, no es todo lo que le roban. O sea, no es todo lo que tienen, lo que le roban, y no estoy justificando nada, pero estoy diciendo, hay herramientas, seguridad privada, autos blindados, hay gente que hace el country. Los sectores humildes lo padecen de una manera brutal. Al jubilado que le roban la jubilación, le roban todo lo que tenía para ese mes. Entonces acá, esto por una parte, ¿no? El abordaje es ese, esto no tiene que ver con lo ideológico. Por otra parte están los abusos. Es decir, el hecho de que pidan gendarmería, y que pidamos gendarmería, yo he sido uno de los primeros que en esta última coyuntura dije que venga la gendarmería. Yo quiero verlo a ustedes todos los lunes en la Comisión de Seguridad recibiendo a los vecinos, desesperados. Jamás hay que llevar al ciudadano a la desesperación. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con el modelo de seguridad del socialismo, sobre todo el gobierno de Bonfatti, que fue el gobierno de la seguridad por delivery. Es decir, un escándalo en la conducción de la policía de parte de la política, un escándalo, confrontación, falta de políticas permanentes, contradicciones, corrupción. Y entonces cuando las papas queman, llamar por teléfono a Buenos Aires y que venga la seguridad enlatada de la ciudad de Buenos Aires con la gendarmería. Eso fue brutal. Ahora, en esta coyuntura, si no vienen las fuerzas federales a bajar los niveles de violencia, a aliviar a los barrios y al centro, la verdad que es muy difícil. Entonces yo no estoy de acuerdo con el modelo llamo por seguridad a Buenos Aires. Pero claro, hoy como representante de los rosarinos, tengo que decir, hagan algo. Esa sería, Sí. Esa sería una solución inmediata, pero ¿y cómo pensamos una estrategia, claro, a largo plazo? Eso es por delivery cortoplacista. Por eso. Ahora, debería ser la oportunidad para recuperar nuestra institución policial, recuperando la cadena de mandos de la policía, con una conducción política seria, responsable, superando el hecho de que hayan puesto preso a su jefe de policía. Todavía no se pudo recuperar el gobierno de Santa Fe de eso, de que su jefe de policía está preso por connivencia con el narcotráfico. Y el gobernador, en vez de decir, avancen con esa investigación, dice, paren la investigación, es política. Y luego ratifica a la plana mayor de la policía, como si en una fuerza de esa magnitud, 22.000 hombres, solo el jefe tiene que ver con ese problema. Ahora, y en la provincia de Santa Fe, porque digamos, la provincia no escapa constitucionalmente al presidencialismo, al hiperpresidencialismo argentino. En este caso hay un hipergubernamentalismo, en el caso hiperejecutivismo. Lo que se pone de manifiesto es la necesidad de cambiar el gobierno de la provincia y en este caso cambiarlo de signo político. En las anteriores elecciones una sorpresa fue la de Omar Perotti, que fue como candidato a gobernador, en este caso del peronismo, preguntarle cuál es la mirada sobre un cambio real, con voluntad de poder real, de cambiar la provincia de Santa Fe, en este caso con este actor o con otro actor que entienda que lo deba hacer. Mire, yo creo que en el medio de la sangría no podemos hablar demasiado de perspectivas políticas que están muy lejos todavía, ¿no? Hay muchísima lejanía. Hoy tenemos un gobierno, a mi entender, con una legitimidad muy compleja por su origen. Tiene problemas de origen el gobierno del gobernador Lifchitz. Por los escasos votos en la anterior elección. Por los escasos votos, los 1.400 votos, y por las múltiples dudas acerca de la transparencia de el conteo y de la elección. Esto es así, múltiples dudas. Esto es lo único que puedo decir. Pero digo, este es el gobierno que tenemos. Debe relegitimarse a través de un ejercicio positivo del gobierno. En cuanto al futuro, veremos, ¿no? Yo estoy muy esperanzado en que haya una alternancia y una alternativa. Pero esto ya depende
de otras cosas que no están en mi análisis hoy. Hoy que estamos en el, le diría, en el primer año del gobierno que recién empieza y que ya tiene que tener intervención federal en materia de seguridad, ya tiene que tener un debate profundo sobre todas estas cuestiones, y ya vemos un presidente y un gobernador que se tironearon muchísimo tiempo para poder llegar a este acuerdo, ¿no? Finalmente, hacerte una consulta con respecto, en este caso, a la Constitución de la provincia de Santa Fe. Sos profesor de Derecho Constitucional. Preguntarte si de esos, hablando de esta legitimidad de origen, de estos 7 de cada 10 de santafesinos que no votaron por Lifshitz, tiene que ver un poco con la ingeniería electoral que tiene la Constitución, y si habría que cambiar esa ingeniería electoral. Mira, la Constitución en materia de Ejecutivo establece la simple pluralidad de sufragios, es decir, por un voto se gana la gobernación. El problema es que la discusión sobre esta última elección es si un voto hay de diferencia, o si hay muchos votos que no han sido contados. En verdad ese es el problema, no es un problema constitucional, es un problema de falta de transparencia a la hora del proceso electoral. Pero, por cierto que podríamos discutir el mecanismo para debatir la reforma constitucional sobre si el balotaje no sería necesario para relegitimar a un gobierno que gana nada más que por un voto. Creo que la reforma constitucional es un tema interesante para debatir. Es una operación mayor, ¿no? Es una cirugía mayor, que puede ser con anestesia o sin anestesia. Porque siempre que se habla de constitucionalismo, de reforma de la Constitución, se habla siempre de, en este caso, de si se podrá reelegir al gobernador, y me parece que siempre el debate queda anquilosado ahí, ¿no? Sí. Tenemos también una pregunta de un oyente, ¿no? Estamos al aire en este momento con la comunicación. ¿Cómo es tu nombre? Romina. Romina está al aire y quería hacerte una pregunta. Pero, te había escuchado y le gustó. No? Sí, venía escuchando el tema de la inseguridad con Sí. respecto a toda la ciudad y al movimiento, digamos, que ahora hay de la parte socialista, que nunca, digamos, se movieron como socialistas ni trabajaron como socialistas en nuestra comunidad. Yo vivo en una parte que, digamos, ahora está top, digamos, al lado del shopping, donde no tendría por qué llamar por inseguridad ni nada de nada, pero la verdad es que hace bastantes meses que nos vienen, digamos, estos meses últimos, hay mucha arrebato, pero la policía no tiene nada, ni medios, ni coches, ni nada de nada. Yo pertenezco acá al barrio Islas Malvinas, y resulta de que acá el Alto Rosario colabora con la comisaría, no con la comisaría, colabora con jefatura, pero no con la policía digamos, de nuestro barrio. Así es. ¿Entendés? Sí, Entonces, clarísimo. hay un separatismo, porque nosotros somos del barrio de hace 100 años, no sé, mis bisabuelos vinieron de España y se instalaron en este barrio. Y resulta de que ahora, como hay parte de un barrio nuevo, todo muy lindo, muy cercado, ellos están, como es, cubiertos con una seguridad privada. Pero ¿qué pasa con la gente que va a trabajar al shopping? Los chicos que ganan un sueldo de miseria de empleado de comercio, la gente que va a comprar algo al shopping y después le arrebatan todo hasta llegar a su colectivo, a tomarse un taxi. Y nosotros le pedimos el reclamo ese al mismo comisario, y dice: comisario, ¿qué vamos a hacer si nosotros cuando venimos a trabajar acá ni computadora tenemos? Resulta, escucho después, que la Municipalidad de Rosario prefiere hacer chatarra de las motos que tienen ahí guardadas, que incautaron, y en vez de dársela aunque sea a la comisaría, para que tengan los chicos moto para movilizarse, los policías para movilizarse en el barrio y controlarlo. O sea, no tenemos móvil policial, no tenemos computadora en las comisarías, tenemos presos en las comisarías, una cosa terrorífica. Entonces, medio como que nosotros escuchamos a los políticos como que pertenecieran a otra sociedad, porque no nos brindan. Yo no trabajo de la política, ni trabajo ni del Estado, no recibo un solo peso del Estado, y resulta de que el Estado, los que trabajan del Estado y los que elegimos nosotros para que nos representen, no trabajan en medidas. Y no es que ahora, hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años,
hay que trabajar, hay que poner en marcha toda la sociedad, porque la sociedad no podemos negar que esta sociedad sufrió un debacle con este nuevo gobierno, y esa diferencia social que se crea se ve en la calle, porque se crea una diferencia social, y al haber diferencia se crea violencia. Bueno, esto que dice Romina se está comunicando al 424-2769. Recordamos a la gente, 424-2769. Estamos escuchando a un oyente, Romina, que se comunicaba específicamente también, no solamente por su zona, sino comentando algo de lo que estábamos hablando un poquito, ¿no? No hay recursos en la policía, hay también muchísima gente que va a trabajar o va a disfrutar, en este caso, de un shopping, y sin embargo tiene problemas de seguridad, tanto para ir a trabajar como para ir a comprar. Y también se da esta cuestión de que si la policía no tiene ningún tipo de elemento con el cual actuar contra el crimen, difícilmente va a existir inteligencia policial, que se necesita muchísimos más recursos. ¿Cuál es su reflexión al respecto? No, me parece que lo que dice Romina tiene que ver con lo que le está pasando claramente en su barrio, y además esa falta de respuesta empieza a ser desesperante. ¿Por qué? Porque la seguridad la necesitamos como una libertad, condición de otras libertades que tenemos. Si no tenemos seguridad, no tenemos libertad, no tenemos la libertad de locomoción, la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque empezamos a perder una cantidad de derechos. Es una de las grandes libertades públicas. El asunto de lo que pasó en esta provincia, más allá de los problemas que pueden surgir ahora coyunturales, es que este tema se abandonó. O sea, a la seguridad la olvidaron. Primero por prejuicio, después por incapacidad para controlar a la policía, y después porque ya no sabían más por dónde ir con este tema. Entonces, esto de dejar a la policía que haga lo que quiera, terminó como terminó. Esto de no invertir recursos en aportarle herramientas a la policía, capacitación, mejores salarios. La policía no puede ser una salida de emergencia, digamos, para la policía. Hay mucha gente que tiene vocación de pertenecer al orden público, de preservar el orden público. Entonces, esto en Rosario, olvidémonos, porque lo hicieron muy mal, muy mal. Ahora hay que reconstruirlo. Y se reconstruye con estos mismos actores. No podemos esperar 3 años. No podemos esperar 3 años que el gobierno se vaya para... Entonces ahora lo que está diciendo Romina es que ve que hay una respuesta de este gobierno. Bueno, mire, nosotros, a pesar de que hace 5 años venimos planteando el mismo tema, llegamos al Consejo Municipal por este tema, dijimos basta de inseguridad, hablamos del rol de la Guardia Urbana Municipal en aquel momento porque nos parecía adecuado hacerlo, después empezamos a presentar los proyectos de emergencia, de inversión de recursos públicos en seguridad, le pedimos a la intendenta que compre patrulleros y no se los manda a la provincia, le pedimos que compre videovigilancia. Se negaron años enteros para convencer al socialismo de que la videovigilancia podía ser buena si la hacen bien. Claro, si las cámaras no andan como ahora, como que cada vez que tenemos un problema la cámara no funciona, la verdad que es peor el remedio que la enfermedad. Pero todo esto tiene que ver con una política de Estado. Un plan de seguridad no se hace de un día para el otro, porque si no sería fácil. Ustedes tienen la computadora ahí enfrente, ponen en el Google plan de seguridad y les salen 1 millón de contactos. No, eso no es un plan de seguridad. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. Un plan de seguridad tiene que adaptarse a nuestra policía con sus vicios, sabiendo los vicios de la policía, conociendo con quién estamos actuando y con sus méritos. Porque también hay una parte de la policía que tiene méritos. Con nuestro Poder Judicial, con sus vicios y con sus méritos. Sí, es una interactuación y una aplicación en territorio de algo que no es igual para todos. Entonces tiene que funcionar un plan de seguridad. Estuvo en este caso Diego Giuliano en el estudio de Café Internacional, acá por la FM 88.9. Quedaron muchísimas preguntas y comentarios de la gente. Hay que mantener a los amigos de los medios para que la provincia esté siempre bien vista, decían con algún tipo de sarcasmo un oyente. Y una pregunta en donde se hablaba preguntaban sobre que se había utilizado en algún momento un sorteo ganado del Kini 6 para comprar patrulleros, sobre todo con el tema de la seguridad. Muchísima gente se estuvo comunicando al 424-2769. En este caso la entrevista se nos va acabando, y agradecerle en este caso al concejal por haberse acercado al estudio. Un gustazo poder hablar con ustedes, con los oyentes de ustedes. La verdad que es un programa muy interactivo,
con preguntas inteligentes y también con oyentes inteligentes. Así que les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias a vos. Le recordamos a la audiencia que también nos pueden escribir a nuestra fanpage de Facebook, nos pueden dejar un mensajito ahí o escribirnos un WhatsApp al 341-66-15-830 o al 341-683-222. Exactamente. Nos vamos a un corte y cuando volvamos seguramente tenemos en este caso a nuestro columnista Jorge Jaef, que vamos a hablar en este caso de la OTAN y de Rusia, que en el caso de la prensa internacional siempre da para hablar sobre el escudo antimisiles y las repercusiones que esto tiene, sobre todo en Rusia para con la Unión Europea, que hace poquito también tuvo el problema del Brexit, ¿no? La salida, en este caso, de Gran Bretaña. Estuvimos ya analizando con Rafael Panza qué es lo que había sucedido con el Brexit, y el impacto en el caso de Malvinas y en el impacto en el caso de la economía internacional. Así que volvemos en 2 minutos y ya estamos con Jorge Jaef. No te vayas, que esto es Café Internacional. Café Internacional. Todos los martes y jueves de 15 a 16 por La Gran Rosario, el programa que te lleva el mundo a una mesa de café.